Buenas noches. Cuando son las 21 horas con 55 minutos de la noche en Valparaíso, los invito a darle algo de sentido a estos días de crisis en Chile y a escuchar y a dejar un registro sonoro de lo que pasó hoy en el país. Soy Felipe Herrera, periodista, y te propongo en alrededor de 10 minutos, 15 minutos quizás, a veces me paso más, repasar las noticias que hacen eco hoy, 15 de julio de 2020. Un día que vamos a recordar. Por supuesto, esto es invisible al presidente La Roulette. Y bueno, algunos hashtags del momento son retiro de fondos, retiro de fondos ahora, retiro fondos, pandemia con hambre y corrupción, Pamela Giles y Polo Ramírez. Hashtag que explica más o menos qué es lo que pasó hoy día, ¿no? La sensación del día es que a pesar de que la votación de hoy huele a triunfo para un pueblo explotado con contundentes argumentos en el Congreso, esta votación favorable para el retiro del 10% se da en medio de un ambiente político frágil y desprestigiado en que la confianza se ha perdido y la política está demostrando su cara más sucia. Para entender eso, los invito a escuchar lo que pasó hoy en el Congreso y quizás primero partir con lo que dijo Alejandra Sepúlveda. Presidente de la solidaridad representaba cómo en momentos difíciles, complejos, las familias se reúnen y se apoyan y se ayudan. Eso representa también esta olla. Pero la tercera fórmula, y tengo voz potente, gracias a Dios, pero esta otra representa también la protesta. Representa también cuando suena y suena al interior de la casa, suena al interior de la familia y suena pacíficamente. Y este ruido significa también protesta, desacuerdo y ganas que las cosas cambien. Y tiene que ver esta olla, presidente, con lo que le está pasando hoy día a la familia. ¿Y sabe qué? Me pidieron que se la entregara al ministro de Hacienda. No está hoy día, pero a ver si tú se la llevas. Eso es lo que decía la diputada Alejandra Sepúlveda mostrando una olla, hablando de lo que se había escuchado en la noche y lo que se estaba escuchando también a esa hora en el Congreso, en los alrededores del Congreso, esto en Valparaíso, a las 12:20 del día de hoy. Cacerolas mientras se daba el debate en la Cámara, así como también en Santiago Centro. Todo Chile expectante de lo que iba a pasar en la Cámara mientras hablaba, por ejemplo, Catalina Pérez. Es lamentable que esa visión opere solo cuando se trata del dinero de los trabajadores y trabajadoras, pero no opera cuando se trata de medio ambiente, cuando se trata de la propiedad de las aguas, cuando se trata del impuesto a los superricos. No me vengan a decir que creen en la limitación social de la propiedad. Eso es mentira, presidente. La gente apoya esta medida de forma transversal, no solo porque, como dice el ministro de Hacienda, cree que mágicamente va a aparecer dinero que no tienen. La gente apoya esta propuesta porque en ella ve una cierta forma de justicia, recuperar algo que les quitaron sin preguntarles. Lo apoyan porque ustedes han sido incapaces de gobernar este país para su gente.
Ese era el argumento principal que se había escuchado ya ayer y que hoy día se repetía un poco para entender por qué era importante para las personas retirar el 10% y por qué había surgido este clamor popular a favor de esta medida. Había rabia también el día de hoy, simbolizada en lo que dijo, por ejemplo, el diputado Karim Bianchi. Si no hacemos los cambios que nos invitan las crisis, cuando este es un día de aquellos, no podemos legislar sin alma, sin mirar al que sufre. Tenemos viva la esperanza, la tenemos a flor de piel. Los fondos de pensiones no fueron creados para hacer negocios entre amigos en el mercado de capitales. Fueron para dar pensiones y dignidad al que vive sus últimos años. 30 años de un sistema nefasto de pensiones. La plata no es de ustedes, no cumplieron. Con o sin pandemia condenaron a los viejos a morirse de hambre y depender. Y les gusta, les acomoda, pero no más. Hoy parte el cambio. No solo el 10%, es la dignidad de un país. Y la dignidad no es ni de izquierda ni de derecha, que por igual han sido cómplices. Esto es ético y no político. Karim Bianchi se refería a uno de los temas que ha estado dando vueltas y que era el argumento de la derecha para criticar este proyecto, que es que en el fondo no solo se quiere retirar el 10%, sino ir en contra de las AFP, lo que en el fondo es verdad, ¿no? Y también lo dice así Juan Santana, del PS. Ayer el presidente Piñera anunció el plan de ayuda a la clase media, solo para quienes han tenido de un 30% de sus ingresos pérdida y para quienes ganen más de 500.000 pesos. ¿Sabrá el presidente Piñera que más de la mitad de los trabajadores de nuestro país ganan menos de 400.000 pesos? Nunca por la necesidad del pueblo este gobierno fue capaz de entregar ayuda y apoyo digno. Tuvieron que ver amenazado el corazón de este modelo económico para que reaccionaran. Tuvieron que verse presionados por los empresarios chupasangre de este país para recién actuar. Ni se imaginan la cantidad de denuncias que hemos recibido por manipulación del registro social de hogares en el ingreso familiar de emergencia. Todas políticas públicas insuficientes, tremendamente focalizadas. Eso lo decía Juan Santana a propósito de que han pasado 4 meses para que el gobierno ofrezca algún tipo de ayuda efectiva a la llamada clase media, a los sectores más desposeídos de la población. Y de todas formas, de forma insuficiente. Lo paradójico es que, como decía la diputada Andrea Parra, están ocupando argumentos que son justo del otro sector y no están haciendo caso de su propia ideología, apelando, por ejemplo, a la libertad de las personas para elegir si quieren usar o no su propiedad, su dinero. Se cuenta de que mientras los dueños de estos fondos comen en ollas comunes, los administradores e inversionistas del mercado financiero gozan de una fuente inagotable de ganancias y recursos frescos, que hoy por lo demás ascienden a la friolera. El dueño de la plata muere de hambre, sobrevive. El empresario que juega con ella enriquece brutalmente. Lo peor es que además son flanqueados por una derecha dogmática y ortodoxa que rasga vestiduras defendiendo el Estado subsidiario y el derecho a propiedad, pero que curiosamente no aplica ninguno de los principios cuando se trata de defender a las intocables AFP. En estos días lo que hemos visto es que la derecha cruje, da vuelta en círculo. Y bueno, esa vuelta en círculo, el diputado Diego Ibáñez le aludía a la necesidad de hacer caso a lo que dice la roulette. Y bueno, escuchémoslo. Es por la mezquindad del presidente, es por la campaña del terror. Y hoy solamente elegimos de qué lado estar. O estamos del lado de la historia y de la gente, o estamos del lado de la debacle. Y díganle, por favor, que lea de nuevo El Principito. Y que haga como el zorro del Principito. Y repitan: lo esencial es invisible al presidente la roulette. Repitan: lo esencial es invisible al presidente la roulette. Dejen de ser rehenes del presidente la roulette, libérense de su cárcel de egoísmo y voten con amor, por favor. Gracias, presidente. Eso era lo que decía, aunque otros, como el diputado Marcelo Chilin, ya estaba un reconocido agnóstico, como recordaba Veritas Capitur,
hacía un llamado a la oración. Veamos por qué. Pero quiero pedirle a todos los que están participando en la sesión y los que están mirando que nos unamos en una oración para pedirle a quien sea que el tiempo pase rápido para que este gobierno de inútiles, ineptos, irresponsables e infecciosos se vaya luego. Pero para que eso ocurra, la oposición, estimada amigos y amigos, debemos unirnos y ofrecer un programa de gobierno alternativo. Tiene un punto ahí Marcelo Chilin apelando a la unidad de la oposición, ¿cierto? Porque hemos visto violencia, hemos visto ayer, desde ayer y algunos días atrás, hacia el recuento de las amenazas que constantemente estaba haciendo el gobierno contra todo el que estaba a favor de este proyecto o de las manifestaciones públicas. Pero si la oposición no se ordena, no va a parecer que esto va a seguir, ¿no? Y bueno, lo decía mejor Camila Vallejo cuando le preguntaron hoy día en un matinal si las manifestaciones no eran una amenaza velada a propósito de las manifestaciones que se dieron anoche después de los caceroleos en varias partes del país y que fueron reprimidas. Escuchemos lo que respondió. ¿Qué pasa con la CPC? ¿Qué pasa con Evelyn Matei? ¿Qué pasa con la amenaza de los grupos económicos en la desestabilización democrática? La presión y la amenaza de esos sectores poderosos es brutal. ¿A qué amenaza se refiere específicamente? Porque una persona sale reclamando, descontenta en la calle, pero los grandes grupos económicos salen todos los días amenazando por la prensa, con cartas, con que esto se va a derrumbar el modelo, que se pone en juego la estabilización, la estabilidad democrática. ¿Eso acaso no es amenaza? ¿Y qué dicen? ¿Qué dicen los grandes medios de comunicación? ¿Qué dice el presidente de la República? ¿Qué dice el ministro? El ministro no dice nada. Cuando el ministro Briones amenaza a los funcionarios públicos por la querella que presentan al presidente de la República por sus responsabilidades en materia sanitaria y las muertes de las personas, dice que se van a ver perjudicados los trabajadores producto de esa acción. Eso son lo podríamos resumir de la siguiente forma, ¿no? El pueblo pide respuestas y responsabilidades de las diferentes formas que puede, a través de una cacerola, como decía la diputada al principio, o a través de manifestaciones más violentas en la noche de rabia porque hay hambre. Y la respuesta del gobierno ha sido hasta ahora o malas o más represión. Hemos aprendido varias cosas, decía el diputado Renato Garín hoy día. Hemos aprendido, presidente, que los grandes grupos económicos viven felices y forrados con las cotizaciones de los trabajadores. Hemos aprendido, presidente, que los bancos nos prestan nuestro propio dinero. Hemos aprendido, presidente, que el lobby feroz se viste con la piel del rebaño. Hemos aprendido que las bufandas del ministro Briones se llaman pashmina y que los directorios de la AFP están copadas de políticos y lobistas. Hemos aprendido, presidente, que el hombre del maletín no solo existe en el fútbol. Hemos aprendido que los videos, presidente, no se pueden imprimir y que si se pudiera, habría que imprimir esta sesión para guardarla para el futuro. Porque hemos aprendido, presidente, cosas muy importantes, que el poder y el gobierno son cosas distintas. Aprendimos que el gobierno no tiene poder y que el verdadero poder no está en el gobierno. Aprendimos sobre el poder real, aquel que no se presenta a las elecciones, aquel que es dueño de banco y televisoras, de radio y de diario. Porque no es lo mismo, presidente, tener hambre que tener ganas de comer. Hambre tiene el pueblo de Chile, ganas de comer tienen los 8 grandes grupos económicos. Un pueblo sin memoria ha demostrado ser un pueblo sin futuro, dice El Pueblo Informa, compartiendo este video del día de hoy. Así iba cerrando la discusión en la mañana y se dio la votación. Diputado don Cristian Moreira, ¿cómo vota? Se escuchaba como llamaban a Cristian Moreira, que estaba a favor.
el lugar siendo atendido se veía bastante decaído. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 95 votos, 36 contra, 22 abstenciones. Y esa fue la votación en particular de la autorización, por decirlo así, para retirar 10% de los fondos de las AFP en casos de estado de catástrofe, en unos rangos que van desde el $1.000.000 o lo que existe en la cuenta hasta los 4 millones en gruesos términos. También incluía la votación de un fondo de restitución, un fondo solidario que restituyera los fondos, que lo pondría el gobierno. Ese particular del proyecto de ley no fue aprobado. Sin embargo, ahora va a pasar al Senado, y donde todavía puede pasar todo. Ya salió el ministro Blumel a decir que van a poner todas sus ganas para que el Senado corrija, con esas palabras dijo, lo que se hizo en la Cámara de Diputados, como si estuviera mal, como si la voluntad del pueblo no valiera. El pueblo se manifestó, y se manifestó luego, así en La Moneda. También en la Plaza Dignidad. Lo curioso es que habían bastantes carros de carabineros esperando alguna manifestación, porque seguramente el gobierno esperaba que se rechazara y que la gente saliera a manifestarse enojada por el rechazo del proyecto de ley. No ocurrió, y al contrario se escuchaba la alegría en el país. Ahora, como decía, es una alegría parcial porque todavía falta que pase al Senado. Un 88,4% de la población apoya el proyecto de reforma constitucional. Lo apoyaba según una encuesta del día de hoy. Los portuarios se paralizaron decían, la lucha no es solo por el 10%, es por terminar con las AFP, la Unión Portuaria de Chile. Y bueno, según un estudio de la prestigiada Fundación Sol, los 15 grupos económicos más grandes de Chile arriesgan 3,4 billones de pesos en capital si se aprueba el retiro de fondos previsionales. De ahí el rechazo a la iniciativa, ¿cierto? Bueno, pero como decía, en una situación como contradictoria en sentimientos, porque el gobierno neutralizó a 3 de los 13 diputados que habían votado a favor, pero 3 diputados de la semana pasada que se abstuvieron hoy se sumaron, lo que nos dejó contentos porque se aprobó este proyecto. Sin embargo, se dio en medio de una acusación contra Diego Chalper por cohecho, negociación incompatible y tráfico de influencia, que ya habíamos contado ayer. Lo había comunicado el diputado Andrés Celis, que hoy día reiteró sus acusaciones diciendo que Chalper es el representante de la Roulette, que es el presidente de hecho, y que Cristian Larroulet es el que gobierna en las sombras. Lo dijo frente a Chilevisión. Dijo que mantendría sus palabras y las expondrá en tribunales si es necesario. Este tema fue tema también en la sesión del Congreso, y lo dijo el diputado Jorge Brito. Intereses detrás de las campañas de 50, 60, 70 millones de pesos de algunos parlamentarios que además tienen graves acusaciones de corrupción o andar ofreciendo cargos para lo que vamos a vivir a continuación, creemos que amerita ya una inhabilidad de parlamentarios de la bancada Súper Rico,
empezando por el diputado señor don Diego Charper. Esta decisión es importante para Chile y debe hacerse con total transparencia, y los expertos, por algo, el reglamento es bastante claro y necesitamos que esta decisión sea anteponiendo el bien de Chile antes de cualquier interés económico. Recordemos que la acusación contra Diego Charper que hizo el diputado Celis es que había estado hablando con colegas diputados, ofreciéndole ayuda para asegurar la reelección o para hacer obras y proyectos, en el caso de un diputado del norte, para cambiar los votos a favor del retiro del 10%. Como decía, dijo que iba a mantener sus palabras y que las iba a exponer en tribunales si era necesario, y va a tener que hacerlo porque se presentaron 2 denuncias criminales contra Diego Charper. Por un lado, diputadas de comunes interpusieron una denuncia ante el Ministerio Público, mientras el abogado Luis Mariano Rendón patrocinó ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso una querella criminal contra el parlamentario. Según la diputada Claudia Mix, las acusaciones que realizó el diputado Celis en la prensa son de extrema gravedad, por lo que hemos solicitado que él asista a declarar, que otro parlamentario ejerza presiones y actúe como intermediario de ministros para ofrecer puestos en el gobierno a cambio de votos. Es algo que tiene que ser investigado, no solo por la Comisión de Ética de la Cámara. Y en cuanto a lo señalado por Celis, quien justificó no hacer la denuncia penal, dado que el delito no se había perfeccionado por no haberse entregado los cargos ofrecidos, el abogado Rendón explicó que el delito se consuma solo por la formulación de ofrecimiento. No es necesario que el cargo ofrecido se haya ocupado. Es idéntico, dice, al soborno de un policía. Basta con que se ofrezca el soborno, no es necesario que el policía se haya metido el dinero al bolsillo. Bueno, se está moviendo el cerco, y se está moviendo a tal punto que, por ejemplo, el rector de la Universidad Católica de Chile señaló hoy día a Radio Cooperativa que la banca privada tiene que salir del manejo del crédito con aval del Estado. Dijo, el CAE no es la respuesta frente a las acciones que sigue teniendo el gobierno a favor de que los estudiantes se sigan endeudando y sigan adquiriendo créditos para poder resolver el problema, sus problemas académicos, sus desafíos académicos. Mientras todo esto pasaba, se cumplían 73 días de huelga de hambre de la protesta del pueblo, de los presos del pueblo mapuche. Y esto eran los sonidos que llegaban desde Cañete. A eso también de la 1 de la tarde. Están los pacos tirándonos agua, que igual, para que quede registro ahí, que ellos empezaron. Estamos pacíficos aquí. Vienen, están tirando bombas lacrimógenas. Ya. Ya, vamos. Ya, si cagamos, sí. Ahí está. La manifestación terminó con un zorrillo de fuerzas especiales ardiendo en la protesta en apoyo a los presos políticos mapuche en huelga de hambre en las cárceles de Leu, Temuco y Angol.
habían varios detenidos, pero quizás lo más impactante fue ver el momento de detención de las voceras de los presos políticos mapuche de Lebu. Un fuerzas especiales e incluso sacado por otro al golpear a la mien que se encontraba en el piso. Y desde dentro ellas contaron qué es lo que había pasado. Ahora sí. Lamuen, acá nos llevan a 4 Lamuen detenidas. Al Lamuen Auca se lo llevaron en otra patrulla, según lo llevan a la comisaría. Esta es la forma del gobierno manejar todo nuestro tratado. Estamos solamente pidiendo que el convenio 169 se haga público y que se logre que el gobierno pueda facilitarlos para nuestros presos. Aquí estamos y no vamos a descansar, vamos a luchar por todos nuestros presos que hoy están en huelga de hambre. La mien resumía el problema que ocurre desde hace 73 días. Similar, no es la primera vez, primero decir que lo que le pasó a Sebastián Piñera, según lo que cuenta Interferencia, la más emblemática de las huelgas ocurrió en 2010, tras 82 días. 23 huelguistas de Concepción, Lebu y Temuco llegaron a un acuerdo con el gobierno. Piñera siguió la misma estrategia ahora, con 73 días, ignorando la solicitud de que se cumpla con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, como explicaba ayer, para que puedan cumplir las condenas. En esto hay que ser claro, no están condenados la mayoría de ellos, sino que están en prisión preventiva. Para contar la historia, desde el 4 de mayo 8 presos políticos mapuche están en la cárcel de Angol, iniciando una huelga de hambre líquida. Se trata de Sergio Levinao, Víctor Yanquileo, Freddy Marileo, Juan Queipuul, Juan Calbucoy, Danilo Nahuelpey, Reinaldo Peñulef y Antuyanca. Ese mismo día, el Machi Celestino Córdoba también comenzó una huelga de hambre líquida. Luego, el 6 de julio, 11 presos políticos mapuche en Lebu iniciaron una huelga de hambre líquida en solidaridad con los presos mapuche de Angol y el Machi Celestino Córdoba. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno? Solo plantear una salida de un cambio cautelar, pero sin aplicar el 169. Y se presentó una querella el 8 de julio que acogió la Corte de Apelaciones de Temuco, en realidad un recurso de protección que presentó Gendarmería, interpuesto por el director de la región de la Araucanía, Leonardo Barrientos, a lo cual el pueblo mapuche apeló, indicando que la apelación se basa en distintos argumentos para que no haya alimentación forzada. Uno de los argumentos más importantes es que se aplique el artículo 3.2 del convenio 169 de la OIT, que señala que no deberá emplearse ninguna forma de fuerza o coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el presente convenio. Ayer, hoy día han sido días muy difíciles. Las palabras que el Machi nos manda y nos dice que él quiere que nosotros las hagamos llegar a la gente y que la gente escuche, que en caso de que él fallezca pide que la gente siga luchando, que nuestro pueblo tiene que seguir luchando, que no podemos bajar los brazos. Y es duro sobre todo cuando sabemos que la huelga de hambre, cuando un preso asume una huelga de hambre, la asume hasta el final. Es la voz de Giovanna Tafilo, vocera de la huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba. Y
También decía que son momentos de incertidumbre política, de violencia, porque dos diputados, el diputado Matías Walker y Jaime Mulet, denunciaron amenazas de muerte en su contra de parte de Patria y Libertad. Dijeron que iban a seguir los conductos regulares. Y cuando le preguntaron a la ministra Rubilar hoy día si iba a hacerse parte de alguna querella, no lo aseguró, pero sí victimizó el trabajo de sus parlamentarios. Y eso no es solamente hoy día, sino que durante muchos días. Eso tiene que terminar. No podemos permitir que el debate público, republicano, democrático, esté amenazado por la violencia. Esté limitado porque alguien cree que si no vota como yo pienso que es lo mejor, entonces hay que atacarlo. Yo creo que el ejemplo de los diputados que hoy día han denunciado esas amenazas son ejemplos de muchos de los nuestros. Y por eso nuestro agradecimiento como gobierno, porque hoy día lo más fácil era sumarse al proyecto popular. Lo más difícil era hacer lo correcto, pensando no solamente en hoy, sino en mañana. Dijo también Carla Rubilar que este gobierno llevaba un poco más de 2 años y que tenía que cumplir con los 4 años de gobierno. Aunque parece dudoso incluso para el investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad, quien dijo a Radio Infinita: no tengo claridad de que Piñera pueda terminar su mandato. Dijo: tenemos un presidente que está solo en un estado que se está cayendo a pedazos. Fue crítico de la conducción de Piñera, señalando que tomó los sistemas reformistas de la derecha y entró a gobernar con un lote de amigos de él que apoya una visión económica setentera, que le da lo mismo la desigualdad. El problema mayor, según el investigador, es que el presidente se quedó solo y la situación no puede ser peor. Es un gobierno fantasma. A juicio de Ortúzar, la situación es dramática y estamos entrando en un proceso de desestabilización política mayor. Es considerado uno de los principales intelectuales de la derecha. No es menor que él diga esto. Afortunadamente, si es que vemos alguna luz al fondo del túnel, es que el CERVEL señaló hoy día que está listo para el plebiscito. Seguiremos atentos y esto es todo por hoy en este podcast. Te invito a suscribirte a Informe Chile en tu reproductor de podcast favorito y apoyar la agenda independiente en elideologo.com/Informe Chile. Hasta pronto y muchas gracias por escuchar.